jungle. Bienvenidos al Noticiero Estelar. Espero que se encuentren muy bien todos el día de hoy. Hoy, su servidora, Marisela, y mis compañeras les hablaremos sobre un tema, la gobernanza global. A continuación, iremos al siguiente estudio con mi compañera Cindy. Amigas, ¿saben lo que es la gobernanza global? Previo a esto, analizaremos otros conceptos, como ¿qué me pueden decir sobre la teoría de la realidad? Teorías afirman que la realidad existe y debe ser explicada. Otras dicen que la realidad es un objeto dinámico que debe cambiar constantemente de forma ordenada o desordenada. Muchas otras dicen que la realidad no existe como tal, sino que es subjetiva. Entonces, ¿alguien me puede decir dónde se ubica la gobernanza global? La teoría de la gobernanza global se ubica en la segunda categoría, la cual concibe un ideal de cambio basado en que la humanidad puede definir el rumbo y ejercer la libertad de decisión en un mundo con reglas claras y de forma colaborativa. Hoy en día, la teoría de la gobernanza global se sigue construyendo, debatiendo especialmente en círculos académicos estadounidenses o europeos. Respecto a México, ¿por qué siempre se habla desde una posición eurocentrista o estadounidense? El objetivo de este capítulo es contribuir con la construcción de dicha teoría desde una interpretación mexicana, argumentando que la teoría de la gobernanza global merece un lugar importante entre las teorías de relaciones internacionales, pues logra sistematizar diversos conceptos que explican el mundo, especialmente después de la Guerra Fría. Además, esta teoría cuenta con una aplicación práctica que se refleja en programas de Naciones Unidas o en la innovación en esquemas de cooperación. Así que si quieres seguir conociendo más de esta teoría, quédate con nosotros. Hoy en día no hay una definición de gobernanza global aceptada por todas las personas que estén en el mundo académico. Esto no quiere decir que no hay algunos supuestos que estén fijos en esta teoría, y tenemos que estar conscientes de ellos. Así es, estos supuestos son 5. Lupita, ¿nos puedes decir cuáles? Claro, el primero es las relaciones de gobernanza entre actores son favorecidas por un contexto de globalización. El segundo implica dejar de lado la idea de que el Estado es la única fuente de autoridad y de poder, pues la gobernanza global refleja la diversa gama de intereses, valores e ideas. El tercero nos habla acerca de que el mundo es un espacio en donde diversos actores se relacionan, incluyendo al Estado, de forma diferente, con distintas intensidades para temas diversos y con el objetivo de producir bienes públicos, de preferencia globales, por ejemplo, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente sano, etc. Me hacen falta algunos supuestos que no logro recordar muy bien. ¿Me los podrías recordar, por favor? El cuarto supuesto nos habla de que para lograr obtener bienes públicos, las instituciones internacionales, los estados, las sociedades y demás actores deben homologar sus políticas hacia agendas comunes para poder producirlos colaborativamente. Y el quinto nos dice que no hay una distinción entre la alta política y la baja política. Cualquier tema, actor o relación son dignos de ser analizados bajo esta teoría, pues cualquier actor puede tener la autoridad en algún momento y ejercer el poder. Esta complejidad implica que las relaciones de gobernanza son posibles en un mundo en donde parte de la soberanía de los estados es perforada por múltiples canales de interacción y la estructura global cambia constantemente. A continuación, veremos la teoría de la gobernanza global, antecedentes. Immanuel Kant están reflejados en la agenda global como temas éticamente pertinentes y la necesidad de un gobierno mundial, una de las propuestas para la creación de la Sociedad de Naciones de principios del siglo XX. En el siglo XX, teorías como el transnacionalismo aportaban la idea de que hay fenómenos que traspasan fronteras estatales.
Por su parte, la teoría de la independencia compleja de Robert Keown y de Joseph Nye explica que la cooperación tiene beneficios y que ésta puede incluso ayudar a los gobiernos de los estados a paliar sus deficiencias, tanto económicas, políticas y de bienestar. Las ideas sobre integración y regionalismo le dieron un nuevo alcance al concepto de gobernanza. Lupita, ¿nos podría decir sobre qué hablaban los textos de James Rosenow? Claro que sí, Paula. Dichos textos hablan sobre la turbulencia generada por la existencia del mundo estatocéntrico, con el Estado como principal actor, que convivía simultáneamente con el mundo multicéntrico, que se dio con el surgimiento de actores igual de importantes. Y esto da paso al que mismo Rousseau, junto con Sempiel, hablen de un mundo con traslapes de instituciones, actores, autoridades y relaciones que por primera vez en el mundo académico llaman gobernanza. La gobernanza global intenta hacer frente al dominio de teorías con influencias realistas. Según Robert Keown, estas teorías quedaban cortas en cuanto al estudio de procesos, política doméstica e identidades. Pero ¿sabían que las aportaciones del institucionalismo fueron clave para clarificar el papel de las instituciones en la toma de decisiones y en la categorización de actores? En este contexto, las aportaciones de Oran Young y Stephen Kreiser con la teoría de regímenes establecieron que las relaciones entre actores dependen del interés sobre temas específicos, no necesariamente guiados por el Estado, sino por complejos de autoridad llamados regímenes. En el año de 1995 hay dos publicaciones que se refieren directamente a la práctica de la gobernanza global. La primera fue la publicación titulada Our Global Neighborhood, y ese mismo año el Consejo Académico del Organismo Internacional también inaugura la revista académica Global Governance. Ambas iniciativas se sustentan en la idea de que hay problemas que van más allá de lo que los gobiernos de los estados pueden resolver. Como sostiene Thomas Weiss y Roden Wilkinson, el concepto de gobernanza global reflejaba la capacidad del sistema internacional para proveer servicios de tipo gubernamental en la ausencia de un gobierno mundial. Como un ejemplo de esto tenemos cuando algunos estados se desmoronaban ante el fin de la Guerra Fría y no podían proteger a su población, como la ex-URSS. Otros estados encontraban limitantes en cuanto al surgimiento o resurgimiento de identidades cívicas o étnicas que no permitían que los estados gobernaran. Y otros simplemente no podían sacar de la pobreza y exclusión social a su población, como algunos países en Asia, América Latina y África. En este escenario que plantea mi compañera, se pensaba que una nueva forma de practicar las relaciones entre actores emergentes y actores tradicionales sería ideal para la producción de bienes públicos globales, mediante esquemas multilaterales, estados y otros actores guiados por organizaciones internacionales. ¿Recuerdas la primera pregunta del video? A continuación, te daremos la definición de gobernanza global. Se puede decir que la gobernanza global son las relaciones formales e informales entre actores gubernamentales o no gubernamentales a través de normas y reglas para identificar, entender, manejar y solucionar problemas que se ubican en diferentes estratos de autoridad y formas de ejercer el poder. Vaya, hay muchas influencias históricas que han contribuido a la teoría y su aplicación práctica. Las premisas básicas de la gobernanza global son tres, y estas son: A. Existe una diversidad de relaciones posibles, pues hay diferentes tipos de actores e intereses que se relacionan a través de normas o reglas, creando nuevas instituciones o reformando las anteriores. Premisa B. Es posible contar con esta diversidad de actores y normas porque la autoridad ya no se concentra en el Estado solamente, sino que se ubica en otros lados y se relocaliza. Premisa C.
El objetivo de la teoría y su práctica es identificar, entender, manejar y solucionar problemas mediante la producción de bienes públicos en los estratos global, regional, nacional y local. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que me están diciendo, compañeros! Me gustaría aprender un poco más de cada una. ¿Eso podría ser posible? Por supuesto. ¿Me puedes ayudar, Lupita? Premisa A. Diversidad de relaciones, actores e instituciones. Para Douglas North, define a las instituciones como estructuras que moldean el comportamiento de los actores. En este sentido, las instituciones son foros de negociación en donde se operan, proponen y hacen realidad las normas y sus reglamentos. Algunas teorías de corte liberal clasifican a las instituciones como públicas y privadas. La gobernanza global se diferencia de estas en la forma de categorizarlas, pues un actor tradicionalmente considerado público, como una Secretaría de Estado, puede vincularse a actores privados como empresas para generar programas sociales e incentivar el cambio tecnológico de la industria. ¿Cuáles son formales e informales? Formales cuando existen leyes y sanciones, escritas que crean estructuras como gobiernos de los estados, los organismos internacionales o las ONG, por ejemplo, leyes, tratados, constituciones. En cambio, son informales cuando se trata solo de lineamientos de acción, prácticas sociales que crean estructuras temporales o estructuras sin marcos legales o sanciones tácitas para lograr ciertos objetivos. Para que las instituciones y las normas sean útiles a la sociedad, deben ser efectivas y legítimas. En otras palabras, deben cumplir sus objetivos, ser adecuadas al contexto y estar sujetas a rendición de cuentas. Pero, ¿quién tiene la autoridad legítima para crear, manejar y transformar estas instituciones y normas, ya sean formales o informales? Las formas de gobernanza de tipo jerárquico cuentan con una autoridad que permea las normas e instituciones y que generalmente proviene del estrato global. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Las formas de gobernanza son anárquicas. La autoridad puede ubicarse en cualquier lado dependiendo del tema y contexto. Cuando las formas de gobernanzas jerárquicas o anárquicas privilegian relaciones formales, la autoridad recae en instituciones con claridad en sus responsabilidades plasmadas en marcos legales. Si las formas jerárquicas incluyen relaciones informales, la autoridad no tiene fronteras tan claras, pues actores tradicionalmente formales pueden realizar actividades coyunturales y sin marcos legales en ciertos contextos y viceversa. La relocalización de la autoridad. Al contar con diversas fuentes de autoridad, el alcance de la teoría de la gobernanza global es amplio y se ha caracterizado en niveles de análisis global, regional, nacional y local. A nivel global, se incluyen procesos y temas que impactan a todo el mundo de una forma u otra. Cabe notar que las instituciones formales de la gobernanza global no son considerados como un gobierno mundial, pues no cuentan con instrumentos legales para obligar a las sociedades a seguir ciertas pautas o algún sistema de rendición de cuentas directo para los ciudadanos. Regional se tratan interconexiones entre normas e instituciones formales, como los acuerdos comerciales regionales o acuerdos de integración, como la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también se incluyen los informales como instituciones transregionales, por ejemplo, los movimientos sociales globales, asociaciones de individuos que se conectan virtualmente o comunidades epistémicas. A nivel local, se pueden incluir gobiernos locales o grupos de la sociedad civil, al igual que instituciones formales e informales de pequeño alcance que se vinculan con la globalización para lograr sus objetivos, por sencillos que estos sean. Estos diferentes niveles persiguen el objetivo de explicar la producción de bienes públicos a cualquier nivel. A nivel nacional, los estados son los que cuentan con la autoridad y el ejercicio de poder de forma legal o legítima,
Cuando es así, el gobierno, la estructura que procesa las demandas sociales, cuenta con gobernabilidad, capacidad legítima para gobernar, pues la sociedad ha aceptado que el Estado puede gobernar y hace cumplir los pactos sociales. Amigas, ¿ustedes sabían que la gobernanza global es una teoría viva? Es decir, sigue en construcción día con día. Sí, y esto la hace blanco de críticas debido a su carencia y límites evidentes. A continuación, hablaremos de las críticas de algunos autores y además daremos a conocer algunos límites que acompañan a esta teoría. Falla en la producción de bienes públicos. La producción de bienes públicos ha sido muy limitada y no se han podido superar la exclusión social y pobreza. Tanto la teoría como su práctica han sido catalogadas como imposiciones de los líderes liberales capitalistas. Algunos críticos de esta teoría son Mark Ruppert, Manuel Castells, Naomi Klein, Saskia Sassen, George Monbiot, Michael Hart, Antonio Negri, David Held, quienes critican estas fallas y evidencian las contradicciones del liberalismo, capitalismo y de la globalización misma. Las ideas sobre democracia, libertad, derechos humanos, desarrollo sustentable, entre otros, tienden a ser pieza clave de los análisis y programas de algunas instituciones intergubernamentales como la ONU, la OCDE, el BM o el FMI. Estos conceptos generalmente se han desarrollado en Estados Unidos, Canadá o Europa. Esta situación ha provocado que la sociedad se organice y reaccione, creando movimientos antiglobalización que, en último término, argumentan que la gobernanza global guiada desde los organismos internacionales no es eficiente y está condicionada al ingreso económico de las sociedades y no representa los valores e intereses reales de la diversidad de las sociedades que existen. A raíz de esto surgieron una ola de protestas. Uno de los movimientos tuvo lugar en 1998 en la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Génova, Italia, y su subsecuente presencia en Seattle, Estados Unidos, en 2002, inaugurando el movimiento integrado por los globafóbicos. Actualmente encontramos movimientos globales derivados en la crisis financiera global de 2008. Por ejemplo, el de los indignados en España o el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, o grupos organizados por Gobernanza Global, Andrew Jones, Globalización, Kate Trinkers, Cambridge, Inglaterra, Politipers 2010. Movimientos de resistencia se fundamentan en lo que hace algunas décadas Michel Foucault concibió como gobernamentalidad, concepto que cuestionaba las teorías e introducía la pregunta sobre quién decide cuáles son los valores para construir la agenda internacional y con qué fines. A continuación, les hablaremos sobre la contradicción entre heterogeneidad y homogeneidad. Nancy, ¿me podrías decir a qué se refería David Held con esta? David Held ha llamado la dicotomía hiperglobalización versus fragmentación es una de las contradicciones de la teoría y de su práctica. Pero esperen, para simplificar más esto, un ejemplo sería cuando las instituciones y sus normas que no cambian tienen una agenda clara con la que están en constante cambio. En muchos casos, esta última deberían seguir los lineamientos de las primeras y cumplir con sus condicionamientos políticos para cumplir con los criterios de la buena gobernanza y garantizar la solidez institucional hacia el cambio. Entonces, esto quiere decir que se trata de homogeneizar criterios institucionales dentro de la misma sociedad. Peter Schirmer argumenta que los tomadores de decisiones occidentales creyeron que las instituciones garantizarían la paz mundial, pero las instituciones han demostrado que tienen una mínima influencia Del poder, pues cuando la gobernanza global afirma que el poder era para la sociedad, empoderamiento social, en realidad el poder se ha ejercido sobre la sociedad. Kenneth Waltz, como realista estructural, tampoco estaba convencido de que las instituciones fueran la solución, pues argumentaba que el ejercicio de poder no estaba realmente en sus manos, sino en los estados que son influidos por el sistema internacional y que el único tema real de agenda internacional es la seguridad. Siguiendo este argumento, Barnett y Duval
Notan que históricamente han sido las grandes potencias las que han creado las instituciones internacionales para preservar sus intereses. En otras palabras, el Estado aún es el centro de la autoridad y el ejercicio de poder, siendo Estados Unidos hoy en día el hegemón. En general, estos autores realistas evidencian que la teoría de la gobernanza global falla en analizar el conflicto y la lucha por el poder. Wow, compañeras, me ha quedado un poco más claro todo sobre la gobernanza global. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieran compartir? En áreas finales tenemos que agregar que la teoría de la gobernanza global cuenta con supuestos y premisas particulares esenciales. En una teoría que encuentra sentido en un contexto de globalización y al ser su alcance máximo global, es considerada como una teoría estructural. La estructura de gobernanza global es dinámica, pues incluye las relaciones entre actores, instituciones y normas que cambian constantemente. Este dinamismo es favorecido por la relocalización de la autoridad y el ejercicio de poder a cargo de diversos actores en un espectro de amplio alcance. Con el objetivo de proveer bienes públicos globales, diferentes estratos se vinculan a temas y actores diversos. Para concluir, diremos que este capítulo comenzó planteando que la gobernanza global podría ser un nuevo nombre para nuestra disciplina y para explicar el mundo actual. Sin embargo, las críticas presentadas anteriormente y muchas más harían imposible llegar a un consenso. La gobernanza global es una idea que ha tomado fuerza en el siglo XXI y que está aquí para aportar al debate en relaciones internacionales.